Muy buenos días. El procesamiento de Manuel Chávez y José Antonio Griñán por graves delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos supone un durísimo varapalo al Partido Socialista a 25 días de las elecciones generales. Los socialistas han cerrado filas, aparentemente, después de que ayer, lo saben ustedes, se lo contábamos en directo, anunciaran la baja voluntaria de ambos en el partido. Y, por cierto, Chávez y Griñán no son unos cualquiera. Es que han sido dos de sus prohombres, porque les recuerdo que ostentaron no solo la presidencia de la Junta de Andalucía durante más de 2 décadas, sino que además fueron presidentes del Partido Socialista Obrero Español. Estamos también, además, ante el mayor caso de corrupción política conocido en la democracia. La justicia les sienta en el banquillo a Chávez y Griñán junto a otros 24 altos cargos, 6 de ellos consejeros de la Junta de Andalucía, y lo hace por ser responsables, presuntamente, de una trama institucional que desvió más de 850 millones de euros, es decir, más de 180.000 millones de pesetas entre los años 2000 y 2011. Así que sepan ustedes que estamos ante toda una red clientelar que jamás se había conocido en nuestro país. Y lo dice textualmente el juez, abro comillas, porque el juez habla de una pluralidad de autoridades o funcionarios responsables del procedimiento de reparto de los fondos públicos, del riego, se lo traduzco, del riego por difusión o por aspersión de pasta gansa entre empresarios, sindicatos, cuñados, primos, allegados y personajes de diversa índole, gran parte de ellos afines al poder socialista andaluz, porque les recuerdo que los ERE se repartían sin publicidad. Solo los amiguetes, los que tenían acceso a esa línea directa con la Junta, recibían las millonarias subvenciones. En fin, el auto del juez Álvaro Martín no tiene desperdicio, es demoledor y desde luego echa por tierra la peregrina excusa de Chávez y Griñán de que nunca supieron nada. Y además, este argumentario del Partido Socialista, que venimos oyendo desde hace 5 años y medio que comenzó la instrucción, de que el asunto, lo han oído ustedes, era cosa de 4 golfos. Pues ya ven que de 4 nada. 2 expresidentes y además 26 altos cargos, presuntamente. Pero la única realidad que sabemos es que la pasta ya no está y que nadie la ha devuelto y que los hay que se han forrado. En fin, vamos a ver las reacciones de importantísimo calado político que tuvo ayer esta noticia. Respeto al trabajo de los jueces, la asunción de responsabilidades políticas por parte tanto de Chávez como de Griñán ya se dirimieron el año pasado cuando asumieron en primera persona y dimitieron de sus responsabilidades políticas. Mire, yo soy un político limpio. Soy un político que cuando entré en el Partido Socialista aprobó un código ético exigente. Amigos de verdad, son de las personas más honradas que ha habido, hay y habrá en la política española. La primera, que son 2 personas honestas y que nunca se han beneficiado de los cargos que han ocupado, al contrario, siempre lo han hecho con honestidad. Y la segunda, que espero y deseo y tengo la convicción que cuanto antes la justicia pueda aclarar que son inocentes. Bueno, pues eso decían desde las filas del Partido Socialista, con la reacción anoche mismo del expresidente Felipe González, pero vean lo que han hablado desde las filas de la oposición. Bueno, pues menos mal que existe Ciudadanos y que le pedimos ya hace un año al señor Griñán y Chávez que se fueran del escaño. Pedimos al señor Sánchez que nos dé una explicación de cómo es posible que 2 expresidentes del Partido Socialista hoy estén como están y no haya salido nadie del Partido Socialista y no haya salido el señor Sánchez a darnos ningún tipo de explicación. No eran 4 golfos, como decía hace tan solo un tiempo uno de esos dirigentes. Se demuestra que el caso de los ERE era
una trama perfectamente organizada, perfectamente ideada y perfectamente diseñada para crear una red clientelar en Andalucía en beneficio del Partido Socialista Obrero Español. Yo creo que es una vergüenza para todos los andaluces y las andaluzas que los dos presidentes que han gobernado durante más tiempo en la Junta de Andalucía se tengan que sentar ante los juzgados por prevaricar, por mal utilizar el dinero público. En España el corrupto tiene hoy mucho más difícil corromperse y un castigo más severo por su delito. Y además, gracias a la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos, por fin estará obligado a devolver lo robado. Yo les voy a resumir el escándalo de los ERE en un caso. Fíjense, ¿cómo sería este escándalo? Que les recuerdo que era el dinero para los parados en la comunidad con más paro de la Unión Europea. Y fíjense, por darle ERES, es que le dieron un ERE, ¿saben ustedes a quién? A un recién nacido, al que directamente lo prejubilaron. Esto está en el sumario, ¿eh? O sea que le dieron una partidita correspondiente de dinero público a un bebé recién nacido, fíjense cómo era la cosa, el mismo día en que nació. Ya estaba prejubilado. Los ha habido con suerte en esta comunidad que es la de más paro de la Unión Europea. Y menuda desgracia para otros. Sin más, bueno, vamos a presentarles hoy, porque se han conocido los datos de paro, y está con nosotros ya Juan Pablo Riesgo, que es secretario de Estado de Empleo en la Unión Europea, no, en España, precisamente el día en que conocemos que el paro ha bajado de los 4 millones de personas por primera vez desde 2010, y no solo eso, porque se ha situado a niveles de noviembre de 2009. Así que, secretario de Estado, bienvenido. Muchas gracias, gracias. Una primerísima valoración sobre estos datos de paro que hemos conocido hoy. Bueno, pues valoración positiva, usted lo ha dicho, bajamos de 4 millones, llegamos al nivel de parados de noviembre de 2009, paro baja en mayo más de lo que había hecho nunca en la serie histórica, y pues la economía ha recuperado desde el punto mínimo 1 de cada 2 empleos perdidos. Luego la elaboración solo puede ser positiva, pero también responsable, y hay que saber adicionalmente que hay 3.800.000 personas que siguen buscando una oportunidad, y por ello sabemos que queda mucho por hacer. Desde luego queda muchísimo por hacer. Lo vamos a analizar en unos minutos. Ya lo saben ustedes, los datos de paro, estamos hablando de paro registrado, pero les voy a presentar ya al resto de la mesa. Bueno, quizá voy a saludar antes a Víctor Arribas, porque quiero pedirle más claves, del escándalo Seres. Lo vamos a hacer después, pero voy a dar ya la bienvenida a Antonio González Terol. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Una valoración sobre los ERE. Bueno, lo primero, no solamente se trata de prevaricación, que era lo que estaba sobre la mesa con Chaves y Griñán, sino que se añade ayer el delito de malversación de fondos públicos. La diferencia entre los dos, que uno lleva la inhabilitación, que era el que conocíamos, pero es que el nuevo lleva la posibilidad de cárcel, con lo cual podríamos tener a un presidente de la Junta de Andalucía en la cárcel en los próximos años. Pues esta es la noticia, efectivamente, porque sobre uno de ellos, sobre Griñán, pesa una acusación que puede llevar aparejado 8 años de cárcel en su pena máxima. O sea que vamos a ver lo que da de sí, pero voy a presentarles ya también a Sofía Miranda de Ciudadanos. Bienvenida, Sofía. Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Una valoración rapidísima. Bueno, pues hace un año, cuando había imputados por corrupción, no dimitían, ¿no? Hoy, gracias a Ciudadanos y a esos acuerdos contra la corrupción que hemos firmado en las diferentes comunidades autónomas, Chávez y Griñán no están en su escaño. Mari Pau Domínguez, bienvenida. Muy buenos días. Titular rapidísimo. Bueno, ha dicho Antonio que podríamos ver a un presidente en la cárcel, vamos a ver, ¿no? Pero sí que es verdad que hay una diferencia entre Chaves y Griñán. Yo lo lamento por el caso de Chaves, porque lo conozco y sé que no es una persona que se haya llevado el dinero, pero si lo ha hecho mal lo tendrá que decir la justicia. Bueno, voy a saludar rapidísimamente, que ya tengo a Víctor Arribas, Raimundo Castor, bienvenido, Jaime González, gracias por estar aquí. Hola, Isabel. Y Luis Valcárcel, bienvenido. Víctor Arribas, más claves del escándalo de los ERE con ese auto de procesamiento. Buenos días. ¿Qué tal, Isabel? Muy buenos días. Efectivamente, es el auto de procesamiento, el auto que cierra la instrucción de la pieza política del caso de los ERES y que directamente conduce al banquillo de los acusados a 2 expresidentes autonómicos, Manuel Chaves, José Antonio Griñán. Vamos a
analizar muy brevemente las claves de este auto judicial que se conocía ayer. En primer lugar, los dos principales procesados, Chávez y Griñán. En el caso del expresidente Manuel Chávez, se le acusa de prevaricación en este auto, lo cual podría suponer una inhabilitación para cargo público, para cualquier cargo relacionado con la función pública. Y en el caso de José Antonio Griñán, prevaricación y se añade el posible delito de malversación de fondos públicos, lo cual podría comportarle a Griñán una pena de entre 4 y 8 años de prisión. Ese es el matiz. Vayamos a otros ex altos cargos que han sido procesados, que son directamente mandados al banquillo por el juez Álvaro Martín. Magdalena Álvarez, Gaspar Zarrías, José Antonio Vieira o Mar Moreno. Todos los 24 procesados ex altos cargos, eran consejeros, ex viceconsejeros, una exministra, en el caso de Magdalena Álvarez, y varios ex diputados que fueron entregando las actas, pero ya muy pegados al final de la legislatura. Y por último, la gran protagonista, la jueza Laya, que luego fue sustituida por Álvaro Martín, el juez de apoyo del Juzgado de Instrucción de Sevilla. ¿Qué es lo que dice este auto? Pues dice que se defraudaron en total 855 millones de euros, que se estableció efectivamente una red clientelar del Partido Socialista en la comunidad autónoma andaluza. Y hay que tener en cuenta cuándo se iría a juicio, cuándo todas estas personas se sentarían en el banquillo, posiblemente antes de que cambiemos de año, antes de la llegada del año 2017, y si no fuera así, a lo largo de ese 2017. ¿Cuál es la pregunta que hoy les formulamos aquí en Más Claro Agua? Pues es la siguiente: ¿quién actúa mejor contra la corrupción? A su juicio, si quiere votar por Mariano Rajoy, 905-855-001. En el caso de querer votar por Pedro Sánchez, el mismo número acabado en 2. Y a través de Twitter también queremos que participen con nosotros, ya saben, cualquier opinión, cualquier valoración sobre los grandes temas del día que aparecen ya en estos hashtags. Paro, por el dato tan positivo que hoy se ha conocido de la evolución del mercado de trabajo; caso ERE, por este auto judicial que lleva al banquillo a Chávez y a Griñán; y en último lugar, informe Cáritas, porque conoceremos los datos de ese informe, siempre importante. Isabel. Pues Víctor, muchísimas gracias. Vamos a hacer una pausa, pero les anuncio que acaba de conocerse que la Fiscalía pide 5 años y 2 meses de cárcel para Oriol Pujol por, atención, no por el caso de corrupción de la familia, de Andorra, de tal, sino por el caso de la ITV. Se lo vamos a contar inmediatamente en cuanto hagamos esta pausa. Pues está con nosotros el secretario de Estado de Empleo, Juan Pablo Riesgo, al que antes de entrar a valorar los datos del paro, los datos, buenísimos datos del paro que hemos conocido hoy, quiero preguntarle precisamente una valoración sobre ese auto de procesamiento de los expresidentes Chávez y Griñán, sus 24 consejeros, sus 6 consejeros y el resto de los imputados, casi una treintena de imputados que se van a sentar en el banquillo por esos delitos gravísimos de prevaricación administrativa y, en algunos casos, como en el del expresidente Griñán, de también malversación de caudales públicos, precisamente por el dinero de los ERE, por esa estructura opaca que dice el juez, con la cual el dinero debía llegar a los parados en la comunidad de más paro de la Unión Europea, que es Andalucía. Secretario. Pues usted lo ha dicho, nosotros desde el Gobierno, como no puede ser de otra manera, no valoramos decisiones judiciales, y las respetamos, como no puede ser de otra manera, pero sí valoramos la situación a la que se enfrenta la sociedad andaluza, ¿no? Y es con perplejidad, ¿no?, que la comunidad autónoma que lidera la tasa de paro de España, que supera en 10 puntos la media nacional y que duplica la de La Rioja o Aragón, por ejemplo, y que duplica, por ejemplo, también en tasa de temporalidad, se esté enfrentando a la situación del desempleo con 17 tribunales investigando la causa de la formación, en la que hay 300 imputados y fondos que no se han justificado por importe de 3.000 millones de euros, y la causa del macrojuicio de los ERE con en torno a 1.000 millones de euros de investigados y también en torno a 300 imputados, pues lo cierto es que refleja una cierta perplejidad, ¿no? Cómo esta comunidad, que debería estar evolucionando más rápido que los demás porque está en una situación peor, pues claramente no lo está haciendo, y no lo está haciendo además, pues parece claro, pues que los motivos son que el dinero
para salvar, para ayudar a los desempleados y a los ocupados en Andalucía no se ha dedicado a lo que se tenía que dedicar. Y señor Riesgo, además con el añadido que también estamos hablando de dinero que provenía precisamente de fondos europeos. Yo no sé si corremos riesgo al final de salir trasquilados todos, España como país, por ese mal uso de los cursos de formación, por ejemplo. Bueno, independientemente del origen de los fondos, sean nacionales, sean comunitarios, lo importante es el destino. Y lo claro está en que ese dinero estaba destinado a aumentar las probabilidades de inserción en el mercado laboral de los desempleados andaluces. Y hoy en día Andalucía sigue, después de 30 años, con el mismo gobierno, pues liderando la tasa de paro en España. Bueno, pues vamos a hablar de esa tasa de paro porque la noticia hoy es que por primera vez baja de los 4 millones, niveles que nos retrotraen al año 2009. Y es que el paro disminuyó en 119.768 personas. Estamos hablando de la mayor reducción de toda la serie histórica, señor Riesgo. Pues así es, como le decía, el dato es positivo y de esto nos tenemos que dar, que van a valorar todos. Esto no es un mérito del gobierno, esto es un mérito de toda la sociedad, de trabajadores, de empresas, de pequeñas empresas, de autónomos, que han sabido, con las herramientas que se les ha ido dando, hacer frente a la situación. Y lo cierto está que hoy en día nos encontramos en una situación muy compleja aún, en la que hay 3.800.000 personas en desempleo, pero una evolución muy buena, que es que hemos recuperado el nivel de noviembre de 2009, pero no como tal per se, porque realmente eso indica que queda mucho por hacer. Cuando estábamos en noviembre de 2009, el paro crecía sustancialmente, en torno al 30%, y ahora cae al 7%. Sí. Luego, hemos recuperado ese nivel. Hemos recuperado 1 de cada 2 empleos que se han perdido en la crisis y el pasado mes de mayo, pues el paro se redujo más rápido que nunca en nuestro país. Luego, lo cierto es que la evolución es bastante positiva. De hecho, nunca se ha reducido el paro y nadie lo está reduciendo más, pero queda mucho por hacer. Y también la afiliación a la Seguridad Social es para llevarnos una alegría, desde luego, porque estamos hablando del mejor dato también de los últimos 10 años. Se sitúa la afiliación ahora mismo en 17.600.000 afiliados en la Seguridad Social, con lo cual, hombre, supongo que esto no lo cuestionará nadie, pues estamos hablando del segundo mejor dato, como le digo, de los últimos 10 años. Bueno, sí lo cuestionarán algunos y algunos, de hecho, pues con razón, en la medida en que queda mucho por hacer. De hecho, lo decía antes, hemos recuperado 1 de cada 2 empleos perdidos por la crisis. Eso es una barbaridad. Es 1,5 millones de los, algo más de 1,5 millones de los 3.300.000 que perdimos. Pero queda otro 1,5 millones por recuperar. Entonces, lo importante es que la evaluación sea la adecuada para poder seguir por el buen camino, en el camino de las reformas, para seguir avanzando a ese objetivo que nos hemos puesto de recuperar el nivel de 20 millones de ocupados en la próxima legislatura. Y lo cierto es que estamos yendo en la buena dirección. Claro, yo digo que no cuestionará a nadie que el dato per se es bueno, luego que queda mucho por hacer, creo que ahí estamos todos de acuerdo también. Ahora viene el vaso medio lleno o medio vacío, señor secretario de Estado, porque quiero preguntarle, claro, la crítica que se les hace siempre viene de la mano de la calidad de los contratos, el empleo indefinido. Estamos hablando de que la contratación indefinida fue un 17% superior a mayo de 2015, pero ¿esto es suficiente? Pues nunca es suficiente, ¿no? Lo cierto es que a nosotros nos gustaría que hubiera, sin duda, más contratación indefinida, pero es que cuando uno lidera la contratación indefinida en la zona euro, como es el caso de España, y cuando la contratación indefinida crece más que nunca, pues lo cierto es que mal no debe estar yendo, aunque pueda ir mejor. Y usted lo ha dicho, la contratación indefinida a tiempo completo es la modalidad contractual que el pasado mes de mayo más creció, con un 17,7%. Todo se puede mejorar, pero por ejemplo, cuando la gente dice, no, es que solo 8 de cada 100 contratos el pasado mes fueron indefinidos. Bueno, eso ha sido así siempre. Si se miran las series históricas, siempre, en cada mes, los contratos que se firman son en entorno al 8, 9, 10%, y eso no ha variado prácticamente nada. Eso ha sido así, es lo normal, y además es que es lo lógico, porque un contrato indefinido no lo contamos cada mes. Si a uno le han hecho un contrato indefinido hace 3 meses, lo más probable es que ese contrato siga en vigor, y sin embargo, si alguien ha tenido determinados trabajos puntuales que por las necesidades de la propia estructura económica requieren que haya tenido 2, 3 actuaciones concretas y se le ha hecho 3 contratos temporales, se le ha contado cada mes. Luego, lo lógico y lo habitual, lo lógico es eso, y además viene siendo habitual.
quería hacer una pregunta en relación con este asunto, porque desde el punto de vista cuantitativo es evidente que el retroceso, el descenso del paro ha sido sensible, muy sensible. Pero si apuntamos en la calidad, usted ha aportado ahora un dato que a mí me parece que hay que subrayar, casi por encima, fíjese lo que le voy a decir, de la cantidad. El hecho de que en relación con el mayo del año pasado el número de contratos indefinidos haya crecido un 17% y el número de contratos indefinidos a jornada completa haya crecido otro 17%, significa, y esa es la pregunta, de que ya hay un punto de inflexión claro, es decir, que ya ese mantra, que a veces sí que está sustentado con datos reales, de que en España se baja el paro pero de manera muy precaria, puede formar parte del pasado. ¿Estamos ante un punto de inflexión o esto es flor de un día? Pues buena pregunta, Jaime. Yo creo que el mercado laboral hay que analizarlo en dos planos, el de la situación y el de la evolución. En el de la situación no podemos dar por concluido nada, como bien habéis dicho vosotros. En el de la evolución, pues lo cierto es que ese punto de inflexión que preguntas pues ya se ha venido dando desde finales de 2013, inicios de 2014. O sea, si lo que preguntamos es cómo estamos, pues estamos, como veníamos de una situación muy compleja, en una situación compleja aún. Pero si lo que preguntamos es cómo vamos, el crecimiento de la contratación indefinida a tiempo completo, pues es difícilmente mejorable y de hecho no se ha mejorado mucho con anterioridad. Con lo cual, si preguntamos cómo vamos, vamos más rápido que nunca y más rápido que nadie, porque otros países de la zona euro no lo están haciendo mejor. Y si preguntamos cómo estamos, como decía, pues sin duda queda mucho por hacer. ¿Tenéis alguna otra cuestión para el secretario de Estado de Empleo, Luis Valcarce? ¿Qué tal? Buenos días. Quería preguntarle por el empleo público, porque por un lado leíamos en ABC que la Administración ha adelgazado en casi 220.000 puestos de funcionarios, pero por otro lado Montoro se quejaba de que las autonomías no dejan de contratar y de engordar al personal. Entonces, ¿cuál es según desde su secretaría, cómo se está viendo esto? Pues es una buena pregunta, porque también es habitual que se hagan balances de hay más empleados, menos empleados en la legislatura, y lo podemos hacer, pero ignoramos tres cuestiones. Una es que hemos vivido un proceso de recesión económica muy importante, casi 2 años de recesión, que hemos vivido un proceso de consolidación presupuestaria, de ajuste del gasto muy importante y que requiere de hacer ajustes y también en personal, y incluso en ese contexto hemos conseguido recuperar 1,5 millones de los empleos recuperados, de los empleos perdidos. Incluso en ese contexto, hoy hay más empleados en el sector privado que de los que había al comienzo de la legislatura. Porque es verdad lo que ustedes han dicho, se ha recortado en torno a 200.000 personas el número de empleos públicos. Y en ese contexto, aún reduciendo el número de empleos públicos, el empleo global ha aumentado en torno a 500.000 personas esta legislatura. Y eso, lo cierto es que es bastante complejo de conseguir y es mérito de toda la sociedad. Le pregunta también, está con nosotros el diputado del Partido Popular y además alcalde, bueno, diputado, exdiputado ya, alcalde de Boadilla, y candidato. Antonio González Terol, tiene la palabra. Secretario, una pregunta. Hemos conocido durante estas semanas el dato de que por primera vez la tasa de desempleo en el Ayuntamiento de Madrid era mayor que la tasa de desempleo en la Comunidad de Madrid. ¿Usted cree que cuando Podemos entra por la puerta de una administración, el empleo salta por la ventana? Sin duda, vamos, esa expresión de que cuando la incertidumbre entra por la puerta, el empleo sale por la ventana, la hemos repetido en alguna ocasión desde el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, porque es la lógica. Cualquier persona, tanto sea empresario como familia, que tiene que tomar decisiones en un contexto de incertidumbre, lo cierto es que se le desanima a hacerlo. Y así es, en un contexto de incertidumbre se retienen las decisiones económicas y, en definitiva, se retiene la creación de empleo. Y lo cierto está, cuando valoramos si esta incertidumbre está afectando a la situación del empleo, hoy hemos conocido unos datos que son realmente buenos en materia de evolución del mercado laboral, pero no me cabe ninguna duda de que si no hubiera esta incertidumbre serían bastante mejor. Y de hecho, si miramos un poco el análisis económico en cuanto a la contabilidad nacional que salió la semana pasada del Instituto Nacional de Estadística, se ve como, pese a que la evolución del Producto Interior Bruto es bastante fuerte y se sigue creciendo en torno a un 3,2%, la evolución de la inversión en construcción
cae, incluso en el último trimestre llega a caer como un elemento novedoso, y el empleo se está retrayendo, el crecimiento del empleo se está reduciendo sustancialmente también en el sector de la construcción, y entendemos que eso es porque la incertidumbre que está rodeando a la situación política y económica desde prácticamente las pasadas elecciones municipales, en la que se están tomando decisiones de paralización de proyectos, están teniendo sin duda un impacto en la actividad económica y en el empleo. Le pregunta Raimundo Castro. Sí, yo quería saber hasta qué punto ha influido en estos nuevos datos y lo del 2009 de mayo, que es muy curioso porque yo creo que es un punto de inflexión el 2009 de mayo en el sentido, la vuelta esta al 2009 de mayo, porque es muy sencillo, y por eso le preguntaba cómo ha influido la reforma laboral, porque claro, si se ha echado a mucha gente para que un padre que ganaba un sueldo ahora haya 3 hijos que ganen lo mismo que un solo padre antes y trabajando el triple, pues es decir, esto incluso no parará. Claro, lo lógico es que ha habido un abaratamiento de la masa salarial, un abaratamiento tremendo de los salarios, y también la segunda pregunta sería reforma laboral y cuánto ha bajado, por ejemplo, la media salarial, ¿no? Que es un tema para que la gente se sitúe y dice, sí, estamos recuperando el trabajo, pero estamos recuperando al precio de, primero, sigue habiendo mucho paro, y a los que se echó, las mismas empresas los contratan ahora a 3 por el mismo salario, ¿no? Bueno, volvemos un poco al debate de la situación y la evolución, y no podemos ignorar que cuando comienza la legislatura, y de hecho se aprueba la reforma laboral, la economía venía ya de 9 trimestres en recesión y siguió estando otros tantos trimestres más en recesión, y en recesión se destruye empleo, con reforma laboral y sin reforma laboral. Lo que consiguió la reforma laboral es hacer un marco de relaciones laborales más flexible, que hiciera que en situaciones complejas como las que hemos estado viviendo en esta legislatura, pero sobre todo como las que habíamos vivido con anterioridad, la economía se pudiera ajustar de manera más flexible. De hecho, no lo dice el Gobierno, lo ha dicho el BBVA. Si la reforma laboral y las decisiones en materias salariales que no adopta el Gobierno, sino adoptan los interlocutores sociales, que se han podido tomar después de la reforma, se hubieran tomado en 2008, o sea, si hubiera habido reforma en 2008 y si esas decisiones en materia salarial se hubieran tomado en 2008, que las tomaron los interlocutores sociales, nos habríamos ahorrado 2 millones de empleos. Esa es la verdad que están diciendo los institutos económicos en relación con el marco de relaciones laborales. Y con respecto a salarios, el Gobierno no fija salarios, el Gobierno fija el salario mínimo interprofesional, pero los salarios los fijan los interlocutores sociales. Y los interlocutores sociales, lo cierto es que tomaron una decisión valiente y responsable en enero de 2016 de apostar por la evolución de la economía y de la competitividad. Y ellos han sido los que han ido adaptando de una situación en la que estábamos de recesión, en la que acumulábamos 17 trimestres en recesión, en la que se moderaron los salarios, a una situación como la que llevamos los 2 últimos años, en la que los salarios vienen creciendo por encima del 0,5% y ganando poder adquisitivo. Porque en materia salarial podemos ir a la situación de 2009, donde fue el último año antes de 2014 en el que los salarios ganaban poder adquisitivo, pero se perdieron 1.100.000 empleos. No creo que ese sea el objetivo. El objetivo no es que los salarios suban mucho para que suban mucho los precios y puedan ganar algo de poder adquisitivo. El objetivo es que los salarios ganen poder adquisitivo y se cree empleo. En 2009, el último año en que se ganó poder adquisitivo, se destruyó 1.100.000 empleos. En 2014 pudimos entre todos recuperar la senda de creación de empleo, 500.000, y en 2015 otros 500.000. Y en 2014 y en 2015 los salarios han ganado poder adquisitivo. No se trata de subir salarios per se, sino de subirlos responsablemente, ganando competitividad, ganando poder adquisitivo y permitiendo a la economía también que gane empleo. Pues, 1.200.000 empleos durante los 2 últimos Juan años. Pablo Riesgo, muchísimas gracias, secretario de Estado de Empleo. Gracias por haber estado con nosotros. Cerramos ya este asunto. Una valoración, Sofía Miranda, Maripau Domínguez. Las cifras cogidas así efectivamente son buenas, pero si profundizamos en el análisis, nadie ha dicho que estamos en un periodo estacional. Comienza la temporada de verano, por un lado. Si seguimos analizando los datos, vemos que el mayor porcentaje de mujeres trabajando, su salario es inferior a los 655 euros, mientras que el porcentaje de los hombres es mayor de 3.300 euros. Hay una clara feminización de la pobreza y la precariedad laboral. Encima, en Madrid, esto se ve acuciado por los señores de Ahora Madrid. En un año de gobierno ha incrementado el paro respecto a la comunidad y ha incrementado las desigualdades entre hombres y mujeres y entre los distritos del norte y del sur. Con lo cual, si esto encima le añadimos el espante que está habiendo de las inversiones extranjeras en nuestra ciudad, yo creo que se nos presenta un año bastante nefasto para la ciudad. Con independencia de que tú hagas hincapié en Madrid, porque tú eres parlamentaria de Madrid, yo creo que a los espectadores lo que les interesa es saber si vamos bien
o esto es flor de un día, esto es flor de un día. Y hay que ser, y no lo digo por nadie, hay que ser muy necio, pero que muy necio para no reconocer que tanto desde el punto de vista cuantitativo, yo creo que el descenso es evidente. Oye, en este país hace 2 años estábamos en 5 millones en parados, según paro registrado, y ahora estamos en 3.800. Y como dice Luis, se perdían 4.000 empleos al día. Es que el que no quieran reconocer eso es un necio. Claro, y luego, desde el punto de vista, de la calidad... la gente para contratar gente más pero barata, déjame que te diga una cosa, desde el punto de vista de la calidad, desde el punto de vista de la calidad... ¿Cuánto han bajado los beneficios y cuánto han bajado los salarios? Si del mes de mayo... Esa es la clave. Del año pasado a este mayo crece el empleo indefinido además a jornada completa, un 19%. Insisto, hay que ser muy necio para no reconocer que pese a que queda mucho por hacer, hay que decirlo siempre, las cosas van objetivamente bien. Y por cierto, eso que dices de la temporalidad y del verano y de mayo, eso, perdóname que te diga, no aguanta cualquier argumento de peso, porque el mayo del año pasado es el equivalente al mayo de este. Es decir, si mayo era mayo el año pasado, mayo también es aquí. Es el mismo mes. Y si el año pasado el empleo indefinido crecía a un ritmo de 19 veces menos que ahora, es que las cosas van mejor mayo con mayo. A ver, Antonio, que me pedía la palabra, y Maripau. Bueno, yo solamente, cuando decía Raimundo lo del tema de los despidos y la temporalidad, ojo, yo recuerdo un presidente del gobierno socialista como Felipe González que nos decía a los jóvenes en el año 95, mejor tener un empleo sin coberturas sociales que no tener empleo. Y son los mismos que ahora nos dan lecciones cuando nosotros generamos 1.200.000 puestos de trabajo nuevos en un año, y sin embargo ellos destruyeron 3,5 millones de empleos en 4 años. Ha sido tremendo. La realidad es que nosotros apostamos por crecer 500.000 de empleos al año durante los próximos 4 años, conseguir esos 20 millones de empleos, y parece que por fin España es capaz de salir adelante, gracias sobre todo, lo ha dicho muy bien el secretario de Estado, no a las administraciones públicas, que posibilitamos el entorno, sino a los empresarios, a los emprendedores, a los españoles que se levantan todos los días y que hay que ayudarles a que generen empleo. Pero Antonio, al Felipe González, que te hablas, por eso de la juventud y por un plan de juventud y poner, le hicieron el 14 de la huelga más grande histórica de la democracia. ¿La huelga general tú crees que fue lo que le hizo perder por 300.000 votos las elecciones en el año 96? No, Raimundo, no. Pero que son los mismos que estaban en esos gobiernos los que nos dan lecciones morales a los del Partido Popular. O sea, que era mejor que un joven no tuviera coberturas sociales. Eso es impensable hoy. Es impensable con un gobierno del Partido Popular. Pues gracias a Dios, los cambios de modelo con el Partido Popular están posibilitando que España crezca al 3 y pico %. Sí, pero haciéndonos es que hace China. 4 años Cada vez somos más como los chinos y acabamos siendo chinos. Si nos ponemos así y cobramos como los que están así, seguro que creamos mucho trabajo. Lo que le voy a decir a un señor chino que venga a invertir en España, que sea bienvenido. No voy a hacer la carmenata de decir, le voy a cambiar el entorno para que abandonen las inversiones, que lo que hay que hacer es atraer inversión extranjera como hace cualquier país occidental. Pero yo quiero preguntaros de verdad, o sea, ante estar sucumbiéndonos y hundiéndonos como el Titanic, sucumbiendo este país con una destrucción de empleo verdaderamente dramática. Todos tenemos en nuestras familias gentes que lo está pasando mal y que siguen pasándolo mal. Frente a esas, pero que todavía hay en el periodismo, si es la segunda profesión más devastada después de la construcción, ¿cómo no vamos a conocer y cómo no vamos a haber sufrido en nuestras carnes las crisis? Pero siendo medianamente objetivos, ¿estamos mejor hoy o peor que hace 4 años cuando cambió el gobierno? Pregunto, porque es una pregunta para pedir objetividad. Las pelotas que caen rebotan, que dijo que no se iba a llegar a los 4 millones de parados. No solo llegamos a los 4, sino que estuvimos a los bordes de los 5. Y hoy pasamos los 5. Entonces, y hoy sin estar con muchísimas cosas que hay que mejorar. Muchísimas. Yo, por ejemplo, pediría que sea más fácil contratar, que las cargas sociales sean menores para que eso estimule la economía. Claro que quedan cosas por hacer. Pero acuérdate de esto. Tuvimos un ministro que dijo que no íbamos a llegar a los 4 millones. Ahora hemos descendido de ese número, de esa línea, que es una línea psicológica brutal. Entonces, creo que no se puede, como decía Jaime, no se puede ser necio y negar eso sin estar de acuerdo en que hay muchas cosas que pero luego decir que eso no es suficiente y que además... pero no como se dice que no es suficiente, sino cambiando la estructura. O sea, volviendo a los convenios colectivos para que los salarios se puedan depender en convenios. Vamos a cambiar radicalmente algo que objetivamente va bien. ¿Por qué hay que cambiar radicalmente algo que objetivamente va relativamente bien? Lo que se está construyendo son salarios de 500 euros y así no puede vivir la gente. Eso no es culpa de los convenios. No, es de los patronos.
vamos a ver. No, vamos a ver. Eso es culpa de que si las empresas están tiesas como la mojama, pero si ganan la dinero, mayoría, porque no sería pero vamos empresa. a ver, si la mayoría de empleo que se crea, no hay empresa que pierda dinero y siga funcionando. Si son de pequeños empresarios, se han destruido en todos estos años gracias a las políticas intervencionistas socialistas. Vamos a ver. La solución es subir el salario mínimo interprofesional. ¿Y quién lo paga? Lo van a pagar los empresarios. Luego tendrán menos capacidad para contratar gente. Pero si están ¿La solución cuál es? ¿Subir los impuestos? Podemos, el PSOE están diciendo subir el impuesto de sociedades al 35%. Drenar liquidez al señor que tiene que contratar a gente. Esas son las soluciones. Crear una renta mínima de inserción para no crear gente demandante de empleo. O generar 200.000 o 300.000 puestos de trabajo público que está diciendo el PSOE con ese nuevo plan. Esas son las soluciones. Mira, Antonio, es que no son las soluciones. Antonio, un mes antes de las elecciones que ganó Rajoy meritoriamente, y además es de justicia reconocérselo, es decir, quiero decir, es que es mi presidente, aunque yo no sea, aunque yo sea izquierda, Rajoy es mi presidente. Es una cultura que habría que desarrollar aquí. Pero un mes antes de que ganara, sindicatos y patronal llegaron a un acuerdo de marco salarial y de todo, y el gobierno dijo es insuficiente y lo empeoró y no lo aceptó. O sea, esa es la realidad, y si no te mando el acuerdo. O sea, hombre, ¿por qué? Porque se quería hacer más reforma y apretar más. Y claro, ¿por qué estamos creciendo más que el resto de países europeos? Estamos creciendo más que el resto de países europeos porque aquí se paga menos, hay menos derechos laborales, hay menos garantías, y un patrón aquí se siente feliz. Consumo, inversión, exportaciones e importaciones. El consumo es que hay más dinero en el bolsillo de la gente. Luego, no es coherente con lo que estás diciendo. Inversiones que la gente tiene más capacidad de comprar. Luego, tampoco es coherente. Y exportaciones menos importaciones. Por fin la balanza comercial de España es positiva. Yo creo que en esto no os vais a poner de acuerdo, pero a lo mejor en esto sí, no lo sé, porque hemos pasado, quiero valorar, estamos hablando de ayuntamientos del cambio. El cambio no sé si para mejor, desde luego, desde mi punto de vista, ya saben ustedes que desgraciadamente no. Y quiero preguntarles una cosa, porque en uno de esos ayuntamientos del cambio resulta que los ocupas la lían, se paga con dinero público que vivan como pichis ahí en con un alquiler a precio de oro con dinero del ayuntamiento, y llega esta alcaldesa del cambio de Colau y descubre pues la manzana de Newton. Dice, no, yo en vez de alquilarlo lo voy a comprar y lo voy a hacer a través de una fórmula asociativa que avala el ayuntamiento, los hay listos, y luego cuando la gente se lleva las manos a la cabeza dice, no, si nunca nos lo habíamos planteado, y todos sus concejales podemizados, ocupas y defensores de los antisistemas, resulta que ahí estaban haciendo ya declaraciones de ver cómo lo iban a comprar. Claro, cuando dicen que vale más de 500.000 euros, ¿con qué se han descolgado? Con que esta tarde van a hacer un escrache al pobre dueño del local, que lo compró, que dijo, bueno, yo lo compro, pues hago una inversión, supongo que con un esfuerzo, y ahora, como el ayuntamiento dice que ya no lo compra, esta tarde van a hacer lo que se denomina escrache, que es acoso puro y duro. Les recuerdo que en este país empezaron los escraches contra una determinada opción política, que es el Partido Popular. Todos sus representantes tenían que esconderse debajo de la mesa, no lo hicieron, y entonces cuando salieran a la calle, ya fueran sus domicilios particulares, yendo al AVE, en cualquier sitio, ahí están viendo algunas de las imágenes terribles del acoso que sufrieron. Y esta misma tarde va a haber otra cosa, en este caso no a un político, ahí están viendo de Cristina Cifuentes, sino a un particular que compró un local, y como los ocupas quieren quedarse por la jeta con él, y el ayuntamiento encima defiende a los ocupas y va en contra de la policía, pues vamos a ver cómo queda, porque encima se teme que va a ser violento. Quiero preguntaros por esta cuestión que me parece gravísima. Hay un problema de fondo, que es que quien ostenta hoy la alcaldía de Barcelona era una señora proveniente de este mundo. Es decir, claro, es como si pones al lobo a cuidar de las ovejas. Eso es metafísicamente imposible. Ahora, España es el único país del mundo, y más concretamente Barcelona, y algunos casos hay en Madrid, donde la administración, es decir, el conjunto de los españoles que se tienen que rascar el bolsillo, les ponen una habitación con vistas, un pisito, mirando a donde yo quieras, a grupos o de ocupas, a grupos antisistema. Y que se ponga cada uno en el pellejo de este señor, que paga una casa. Que piensen los que nos están viendo ahora. Usted compra una casa, al día siguiente le entran, le ocupan el salón, le ponen tiendas de campaña en la cocina, usted no puede hacer uso de ese bien inmueble, no puede hacer uso, y de repente te llega la administración y en lugar de decirte, no te preocupes, que yo voy a traer aquí a los cuerpos y fuerzas de seguridad para sacarlos, para desalojarlos de tu casa, lo que te dice la administración es, se lo tienes que vender a los ocupas, pero además se lo tienes que vender a precio de ganga, porque además lo voy a pagar yo. Y el señor dice, oiga, que a mí eso me ha costado. ¿Cómo le voy a pagar a precio? ¿Cómo lo voy a vender a precio de ganga? Y como no acepta
el dinero que quiere pagar el ayuntamiento, van los ocupas y redollan al señor, a su familia y a su vivienda. Es alucinante, no pasa en ningún lugar del mundo. Y aparte, Jaime, déjame recordar, solamente déjame recordar que en el equipo de Colau hay 2 personas que han teorizado y han defendido en libros, trabajos, ensayos, como Gerardo Pizarello, segundo teniente de alcalde, y el tercero, que es Jaume Asens, los scratches. Tienen un libro, La bestia sin bozal, que lo lean. Ahí están justificados todo este tipo de maniobras. ¿Qué está pasando? Pues la jugada política es muy clara. La CUP lo que quiere ahora es desgastar a Colau, socios de Colau en su momento. Ahora toca desgastar. Y la forma de desgastarles, ven que está debilitada, lógicamente a Colau le están dando de su propia medicina y hoy por hoy está a punto de ser un cadáver político. Por más que el diario La Vanguardia haga de cuenta de que todo esto no existe, pues esto está existiendo. Pues las calles de Barcelona hoy están incendiadas por la misma gasolina que rociaron Colau y compañía. A mí me importa un pito si la señora Colau lo está pasando mal. A mí que me preocupa es el dueño de la casa. Pero porque el dueño de la casa podría ser cualquier dueño que hiciera una inversión para comprarse un piso. Olvidémonos de la política. Pongámonos en el pellejo del señor que compra un piso, se lo ocupan y luego llega la administración y se dice... Jaime, lo hemos entendido y estamos de acuerdo. Además de haberlo entendido, estamos de acuerdo. Pero fíjate, Luis, cómo no va a estar debilitada cuando se está viendo... Fíjate, si me apuras, despojemos de ideología. O sea, ahora no voy a juzgar si Colau es de ahora Barcelona, Guanyén Barcelona, Podemos o lo que sea. Yo que soy barcelonesa, jamás en la vida he visto algo tan demencial como que las autoridades que me cobran mis buenos impuestos, que son muy altos, por cierto, en Barcelona, dicen que un conflicto tan grave como este, que al final ha acabado siendo muy grave, tienen que solucionarlo entre los vecinos y los ocupas. Digo, vamos a ver, ¿esto qué cachondeo es? ¿Cómo van a estar solucionando los vecinos? Entonces, ¿para qué están las autoridades? O sea, yo creo que el problema de fondo de Colau permanentemente es que no saben lo que son las autoridades. Las autoridades no son los poderes oligárquicos de los que ellos hablan. Las autoridades son unas personas elegidas por los ciudadanos a los que se les paga para que resuelvan los problemas de los ciudadanos y hagan mejor la vida de los ciudadanos. Pero no, ella venía a saltar el ayuntamiento, no a dirigirlo, no a llevarlo, ella venía a saltarlo. Efectivamente, es que ellos pertenecían al activismo más radical y ahora no se dan cuenta que están gobernando para todos los ciudadanos y que tienen que respetar la ley y que tienen que hacer respetar la ley. Ada quiere comprar un local, pero es que Carmena quiere construir locales para los ocupas también. Y lo pagamos nosotros. Efectivamente, al bolsillo de todos los ciudadanos. Yo, si yo tengo que pagar mi alquiler, a mí no se me ocurriría nunca entrar en la puerta de mi vecino y decir, aquí me quedo. Sería algo totalmente ilógico. Sí, sí, claro. Pues aquí tenemos una concejala como Romy Arce, por ejemplo, que repartió, creo que en la zona de Vallecas o cerca de ahí, manuales de ocupas donde se decía que el vecino no debía denunciar al ocupa, que no debía denunciar a la policía. Tenemos un concejal que tiene que ir a declarar por la ocupación del Patio Maravillas, que es Guillermo Zapata. Sí, pero es que en el Patio Maravilla estaban todos. Estaba Celia Mayer, estaba Nacho Murgui, estaba Romy Arce, estuvo Colau también, que se sacó la foto con Murgui en el Patio Maravilla, estuvo Barbero, el de los scratches, y siguen todos. Ahora vamos a ver, porque ayer yo creo que hay un cambio sustancial en el Partido Socialista. Estuvo Margarita Robles en este programa, fichaje estrella de Pedro Sánchez, y estaba en contra de los scratches. Ahora vamos a recordar cómo el Partido Socialista apoyaba los scratches cuando se producían contra el Partido Popular. Pero antes me gustaría que viéramos el rifirrafe a cuenta de estos ocupas que hubo ayer en el Parlamento de Cataluña. Quiero que vean a Xavier García Albiol del Partido Popular y al presidente de la Generalitat, el señor Puigdemont. El primero, falta de profesionalidad por parte de Mossos d'Esquadra, que no sepan hacer bien su trabajo, cosa que desde el Partido Popular estamos convencidos que no es así, porque son unos excelentes profesionales, o bien que haya habido una instrucción política para que después de todos los incidentes que se han producido, solo en 4 días hayan habido dos detenidos. Los responsables de atacar a los vecinos, los responsables de humillar a los Mossos d'Esquadra, no somos los que estamos sentados en este lado del Parlamento, sino que los tenemos muy cerca y están detrás suyo. Guardaré la memoria aquesta afirmació que vostè ha fet, que els Mossos... Guardaré la memoria sus palabras de que los Mossos son unos grandes profesionales
sociales. Pero a su gobierno le ha costado muchos años reconocerlos en el riesgo de la amenaza terrorista. Prediquen con el ejemplo. Pero es poco responsable hacer lo que está haciendo aquí, que es mentir. Quizá está acostumbrado a que la policía obedezca a razones políticas como hace su Departamento de Interior. Nosotros no ordenamos informes a la policía falsos. Quiero que vean al portavoz de los Mossos d'Esquadra cómo se siente y contando las lesiones que tienen los policías autonómicos en Cataluña por culpa de estos ocupas. Que ha sido muy contundente, que incluso la primera noche que hubo incidentes gravísimos lo que hizo fue condenar la violencia de los Mossos, e incluso el ayuntamiento, pues la verdad es que su papel está siendo bastante triste. Ha sido parte implicada en todo esto porque incluso pagó el alquiler de este banco. Bueno, y vamos a ver a Ada Colau que esto lo que le parece es lo que van a ver ustedes. No es la primera vez que vivimos algo así. Hace 2 años con Can Vías pasó algo parecido. Y bueno, dando muestras de profesionalidad y eso sí, con un número elevado de compañeros heridos. 3 de baja, 2 porque se rompió el gemelo por lanzamiento de objetos contundentes, incluso 1 operado porque le rompieron el talón de Aquiles de un lanzamiento también. Bueno, pues a ver, Antonio. El tema de fondo, por lo que Albiol entró en este rifirrafe con Puigdemont, es porque resulta que en las manifestaciones en el barrio de Gracia hay elementos y diputados de la CUP. Estos diputados de la CUP tienen que apoyar a Puigdemont en el Parlamento catalán para aprobar los presupuestos. Y por tanto, lo que venía a decir Albiol es, oiga, es muy sospechoso que después de todo lo que hemos visto, que tenemos incendiado todo un barrio principal de Barcelona, haya 2 detenidos y no sé cuántos policías, Mossos d'Esquadra en este caso, heridos. Bueno, le hizo esa amenaza velada de lo tomo en consideración y creo que están anunciando incluso acciones legales contra Albiol simplemente por haber dicho lo que está a los ojos de todos los ciudadanos, que es que algo está pasando y que curiosamente sus socios de gobierno son los que están acudiendo a las manifestaciones. Y luego decir otra cosa, que decir, había una cosa que respira en todas las intervenciones y es el respeto a la propiedad privada. Este es el tema. Pero ¿quién va a querer venir a invertir España si la segunda capital de España, por así decirlo, como es Barcelona, una ciudad cosmopolita, resulta que se pone en duda la propiedad privada de un señor? ¿Quién va a querer invertir? Y el caso de Wanda en Madrid, es que esto es lo vergonzoso y eso es lo que respiran Joan Ribó en Valencia, estos ayuntamientos del cambio, Kichi en Cádiz, Carmena en Madrid. Es lo que ha votado la gente, pero que yo creo que la gente tiene que ser consciente de lo que ha votado, que es que ya no hay respeto en estas ciudades presuntamente a la propiedad privada, algo que es muy preocupante para cualquier ciudadano. Sí, porque además en este caso se trata de un negocio, decías tú antes una vivienda y te haces a la idea, ¿no? Pero es que es un negocio, es un local. Y vete a saber el señor si vive del local, o sea, es negocio, es un negocio, por tanto, no precisamente es un reclamo para un negocio, desde luego. Para ellos los empresarios son malos también, es que claro, entramos en una demencia. Ha habido un edil de las que mencionaba Antonio, ha habido un edil de la CUP, estaba Ana Gabriel, estaba Garganté y estaba Eulalia Reguén, que ha dicho que en algunas situaciones la expropiación, la ocupación de una vivienda, de una propiedad privada, está totalmente legitimada. Sí, como en Venezuela. Oye, mañana también va a juicio el concejal del exterminio nazi, que le parecía divertidísimo, el concejal Zapata, precisamente por Ocupa, junto con otros 3. Lo acabas de decir. Por cierto, que ocultó que estaba imputado. Sí, ha ocultado que estaba imputado por este asunto. Sí. Pero se cayó. Sí, cuando han dicho que no había imputados y que Podemos iba a regenerar la vida política, en fin, es de todo menos carta, ¿no? Se la saltan a la ligera, es más bien una, pues como su programa, un listado de intenciones y de sugerencias al que, bueno, pues no hacen omisión. Oye, quiero que veáis porque... Una cosa de Ruiz Gallardón, por eso a ti te interesará mucho y para todos nos va a interesar mucho. En Madrid los ocupas están divididos, la gente no lo sabe, están divididos. Los anarquistas y los ocupas, que son más o menos lo mismo, también para que se sitúe la gente respecto a Podemos o respecto al PSOE, que no tiene nada que ver. Los ocupas están divididos. ¿Y sabes cuál es el motivo de la división de los ocupas? Que unos están, por ejemplo, en Embajador, en la Glorieta de Embajador, en la Tabacalera, el edificio de Tabacalera, que se lo dejó Alberto Ruiz Gallardón. Sí. Y entonces los otros ocupas les acusan de ser pactistas y de ser... Sí, situaron en una... Hay un paso más. A lo mejor lo que buscamos es un debate, yo estoy en contra de la ocupación de cualquier edificio por cualquier ideología. Es curioso que Carmena solo se acuerda de los de el hogar social o algo así, que creo que son los de extrema derecha, porque los de extrema izquierda no existen. Para mí la ocupación, que es conculcar un derecho constitucional, que es no defender la propiedad privada, venga de la ideología que venga, es repugnante. Y es contra lo que todos deberíamos aquí se han querido hacer leyes, y además a alto nivel, PSOE, se ha estudiado con el PP, que se negaba, etcétera, en el Parlamento, que yo estoy allí todo el día, perdón,
de cómo fomentar el alquiler de pisos, porque hay mucha gente que especula y que negocia con pisos vacíos. Y entonces lo que están diciendo algunos es, oiga, los ocupas van y a veces ocupan sitios que están abandonados de la mano de Dios, que no tienen interés o que se especula con ellos. Sí, pero estás no digo que se justifique. Dos temas totalmente diferentes. A ver, Sofía, quiero preguntaros por lo que vamos a vivir esta tarde, porque a mí sí me parece muy importante lo que dijo ayer Margarita Robles en este programa. Quiero que vean la postura anterior del Partido Socialista defendiendo los escraches a troche y moche, claro, cuando no eran para ellos, era contra dirigentes del Partido Popular en plena crisis, con la gente enfadadísima y con razón por una crisis horrible, destrucción de empleo cada día, brutal, y claro, miren cómo defendían los escraches y miren lo que acaba de decir ayer en Más Claro Agua Margarita Robles. Vamos a ver primero a Elena Valenciano. Una buena manifestación es porque responde bastante al espíritu de lo que trataba de explicar cuando hablaba de los scratches. Es decir, yo creo que la gente tiene derecho a manifestar lo que piensa con libertad y que la gente tiene derecho incluso a protestar mucho por la situación por la que está atravesando y que el Estado de Derecho y los poderes públicos y los responsables gubernamentales deben velar porque la gente tenga derecho a protestar y a expresar su opinión. ¿Está de acuerdo con los scratches? Completamente en contra de los scratches. Me alegra mucho su respuesta. En contra y además sin ningún tipo de matices. En una sociedad democrática la manera de ir en contra de algo es por los cauces pacíficos, hablando y dialogando. ¿Y qué le parece? Bueno, pues esto es lo que me parece que ya iba siendo hora. Pero Pedro Sánchez estaba con Elena Valenciano y con Margarita Robles. La pregunta es, ¿con quién se queda Pedro Sánchez? Yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Margarita, y claro, es que Margarita Robles es una persona sensata. Y yo no digo que quienes discrepen de lo que diga Margarita son unos insensatos, pero lo que sí que cabe decir, y hay que decirlo muy alto, es que el Partido Socialista a día de hoy es la casa de Tócame Roque, porque si haces una encuesta a vuela pluma a 10 dirigentes del Partido Socialista, 3 te dicen lo que dice Margarita Robles, 7 te dicen lo contrario, bueno, a lo mejor 4, y 3 se abstienen. Es un disparate de partido que no se aclara ni en esto ni en lo otro. Jaime, eso pasa en el PP y en todos los... No, Jaime, y respecto a esto, aquí se puede interpretar como queráis, pero yo lo he interpretado de que son compatibles las dos cosas. Siempre que no, sí señor, que un grupo venga, oye, perdona, tú no sabes la de grupos que hay que rodean a un político, a Puyol y de tal, y de prepan. Pero no es la puerta de su casa, como le hicieron a Cristina Cifuentes. No, pero bueno, no, si a mí me parece, insisto, es un derecho, que yo no ejercería, porque es un derecho de manifestación. Lo que no pueden hacer es pasar a agredir o hacer no sé qué, o digamos, introducir la violencia. A Cristina Cifuentes creo que le escupieron, le insultaron y no la pegaron porque se terminó metiendo. Y a diferencia del concejal de Podemos, le hicieron una manifestación no llamó a la policía. Les llamó fascistas a los policías que son sus empleados públicos y que se manifestaban en la puerta de su casa. Oye, pero quiero preguntar. Pero los scratches no es solo manifestar tu opinión delante de un político, o sea, entraña una cierta agresividad del tipo que sea, pero es violencia. Oye, pero yo no sé si calificáis vosotros de violencia esta nueva modalidad. Quiero que veáis lo que ocurría en Móstoles, lo que ha ocurrido hace un par de días en Móstoles, que es esto, en una caseta de los podemitas del Ayuntamiento de Móstoles. Ahí tienen las imágenes. Se dedican a hacer tiro con una diana para luchar contra el machismo. ¿Y saben ustedes a quiénes ponen en esas fotografías para que la gente les tire dardos o lo que sea? A políticos del Partido Popular, a Esperanza Aguirre, a Rajoy, a todos los del Partido Popular, que yo creo que esto raya en lo delictivo. Así lo dijo ayer precisamente Cristina Cifuentes, o anteayer, que es cuando ocurrió toda esta cuestión. Antonio, ¿qué te parece esta historia de poner en la diana a políticos del Partido Popular? Porque verdaderamente ya jugamos al tiro al plato, al tiro en la diana. Yo lo he visto cuando iba a hacer campaña al País Vasco, en lo viejo de San Sebastián. Si es que es la batasunización de Podemos. Están ya han copiado las peores ideas del mayor radicalismo político y ya resulta que en Móstoles, cuna de la libertad, precisamente frente al opresor, resulta que vemos cómo atacan figuras públicas en medio de unas fiestas patronales. Es que ya es el siguiente paso.
Gobiernos anticlericales, gobiernos antisistema, y ahora que atacan públicamente a la oposición. Y qué casualidad que siempre son los mismos. Además que son actos antidemocráticos. Totalmente. Porque la base de la democracia es el respeto, y es el respeto al que piensa diferente que tú. Te podrá gustar más, te podrá gustar menos, pero es señalar y poner, nunca mejor dicho, en la diana a personas que ejercen su libertad de expresión, su libertad ideológica y de estar afiliados o de ser representantes públicos del partido que ellos consideren. ¿Y esto de utilizar niños para esto? Es que es adoctrinamiento. Eso es, encima a los niños. O sea, aquí el problema, sobre todo, porque lo de la diana lo hemos visto y siempre son los mismos. Me gusta que Sofía, que es de Ciudadanos, lo denuncie. En Ciudadanos, por ejemplo, en Ciudadanos hemos visto como a Albert Rivera en Cataluña se le mandaba una diana con una bala. A Rosa Díez le hicieron exactamente lo mismo. Pero aquí a los niños. Encima ya empiezan de... ¿Qué los quieren? Eso es adoctrinar. Eso es empoderar a los niños, darles una diana para que disparen. Oye, por cierto, voy a dejar aquí solamente mencionado, pero sepan ustedes que Manuela Carmena ha fichado como alto cargo 70.000 euros del Ayuntamiento de Madrid. Ya estaba contratado. Ya estaba fichado. Cuéntanoslo, Sofía. Es un ascenso. Sí, está, ¿A quién? Pues es autor de un libro de Podemos y de Pablo Iglesias. Está fichado desde el Ayuntamiento desde septiembre, lo que pasa es que ahora han ascendido a la empresa de Madrid Destino, estaba cobrando creo unos 35.000 euros, pues bueno, va a pasar a cobrar 70.000. Ay, ¿lo habéis denunciado? Sí, estaba en la famosa lista de los enchufados, estaba en la famosa lista vuestra. Sí. Ah, qué bien, pues pero no eso está. Es los alcaldes del cambio, no está nada más. Y también Bollywood, que resulta no trabaja que precario, el millón de euros de Bollywood, el millón. Ese precario no trabaja. Ese precario tiene problemas de precariedad de trabajo. Ni justifica lo que nos hacen a nosotros. Oye, no, solo mencionar porque tenemos que hacer una brevísima pausa, pero que también sepan ustedes que lo vamos a desarrollar aquí mañana, sin ir más lejos, el millón de euritos que decían que le iban a dar a Bollywood no es un millón, no son 7. Resulta que son 7 millones de dinero y los peces. Y acuérdate que a cambio las subvenciones a la VT y a todas las asociaciones de víctimas del terrorismo desaparecieron del presupuesto del ayuntamiento. Pues fíjense, se volvieron a incluir. Bueno, ya, pero vamos, hubo que presionarles. Sí. Bueno, pues se volvieron a incluir y porque lo pidió no le la importaba oposición. a nadie, 7 millones de euros. Tenemos que hacer una brevísima pausa, ya ven cómo está el patio, pero nosotros volvemos porque ahora les vamos a contar la verdad, toda la verdad de los ERE falsos en Andalucía, el mayor escándalo de corrupción junto con los cursos de formación de la historia de la democracia. A vuelta a esta pausa. Mucho dinero. Y ahora vamos al asunto del día, del mes y no sé si de la década, porque claro, 2 presidentes del Partido Socialista, 2 presidentes autonómicos, 3 décadas de gobiernos socialistas en Andalucía, acaba con esos 2 presidentes, Chaves y Griñán, en el banquillo, otros 24 altos cargos de la Junta de Andalucía al banquillo por delitos gravísimos, 6 exconsejeros de la Junta entre ellos, y estamos hablando de delitos de prevaricación y de, aparte de los imputados, como al presidente Griñán, nada menos que además de prevaricar, le acusan de malversar el dinero público. Dinero público que asciende a 850 millones de euros, que son, fíjense, 180.000 millones de pesetas. ¿Qué se dice pronto lo que se puede hacer con ese dinero? Lo que les acusa la justicia, el juez, es de crear todo un sistema opaco para sustraer del control a quien se daba las ayudas de los ERE, que es el dinero para el paro, para las empresas en crisis. Es verdaderamente la noticia de alcance, pero esta mañana tenemos más noticias judiciales porque está también la Fiscalía, la petición de la Fiscalía que pide 5 años y medio de cárcel a Oriol Pujol por las ITV y vamos a seguir hablando de casos de corrupción porque sepan ustedes que también está Messi hoy en el banquillo, así que fíjense cómo está el patio. Messi, que junto a su padre en solo 3 añitos, fíjense lo que ha defraudado presuntamente, son 4.100.000 euros, así que estamos hablando de un pastizal, pero en este caso la Fiscalía dice que Messi no tenía ni idea, que confiaba plenamente en su padre y que entonces no pide cárcel para él, solamente 18 meses, en fin, esto me parece una broma, pero vamos a empezar por lo gordo, vamos por Andalucía porque está el patio que arde. Veamos las reacciones que ha tenido dentro del Partido Socialista, reacciones políticas porque Pedro Sánchez, por cierto, ha enfadado enormemente a miembros de su partido por decir que él está limpio. Después de hablar de Chaves y Griñán, y dice que yo estoy limpio, toma del frasco. Luego, esta misma noche, anoche, el presidente
Felipe González, 13 años presidente del Gobierno de España y también secretario general de los socialistas, ha defendido a Chaves y Griñán, de qué manera ha dicho que son amigos suyos, y Susana Díaz también, o sea que vamos a ver si podemos verles. Respeto al trabajo de los jueces, la asunción de responsabilidades políticas por parte tanto de Chaves como de Griñán ya se dirimieron el año pasado cuando asumieron en primera persona y dimitieron de sus responsabilidades políticas. Mire, yo soy un político limpio. Soy un político que cuando entré en el Partido Socialista aprobó un código ético exigente. Son dos amigos míos, amigos de verdad. Son de las personas más honradas que ha habido, hay y habrá en la política española. La primera, que son dos personas honestas y que nunca se han beneficiado de los cargos que han ocupado, al contrario, siempre lo han hecho con honestidad. Y la segunda, que espero y deseo y tengo la convicción que cuanto antes la justicia pueda aclarar que son inocentes. Lo que sí que les digo es que fíjense si era un cachondeo lo de los ERE, y para escarnio de los propios parados, que le cayó un ERE, ¿saben ustedes a quién? A un recién nacido. O sea, vino un bebé al mundo con un ERE debajo del brazo. Un ERE, claro, de hijo de los amiguetes a los que eran beneficiados con estos ERE. Nació y ya lo prejubilaron con los ERE. Menudos chollos tuvieron algunos con el dinero público para los parados. Por cierto, y voy a aprovechar la ocasión, destapó mi periódico ABC hace 7 años. Hace 7 años. Quiero decir dos cosas. Que es, desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo, sin duda el escándalo de corrupción más grave de nuestra democracia. Cuantitativamente, ¿por qué? Hombre, porque no ha habido ningún otro escándalo en el que se hayan defraudado, presuntamente defraudado, 800 millones de euros, que es una auténtica barbaridad. Y tengo que recordar que al principio decían, son 3 o 4 golfos y además son 3 o 4 partidas que no suman más de 30 millones. Son un montón de presuntos golfos y un montón de millones, por lo menos que se sepan ya determinados 800 millones de euros. ¿Y por qué digo que es cualitativamente el escándalo más grave también de la historia de la democracia española, desde el punto de vista de la corrupción? Porque nunca en la historia de este país había ocurrido que una junta de gobierno, el equivalente, para que la gente lo entienda, a un consejo de ministros, decidiera en un consejo de ministros, en una junta de gobierno, poner en marcha una trama completamente ilegal. Fijaros que son dos características que hacen, primero por la cuantía y luego por la calidad, es decir, por lo repugnante de la situación, que pueda decir abiertamente que es el escándalo mayor desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo. Es que fue el Consejo de Ministros el que decidió. Es que eso no está demostrado. ¿Cómo que no está decidido? ¿Cómo que no está demostrado? Te voy a decir ¿Cómo que no está demostrado? ¿Tú te has leído el auto del juez? Dile a los espectadores. Raimundo, déjame que te diga una cosa. ¿Cuánto dinero de los seres se repartió? ¿Cuánto? El juez ¿800 solo o cuánto? El juez ¿Cuánto dinero de los seres se repartió? 800 no, millones. Eso es lo que se defraudó. 850 millones de manera ilegal. Lo dice el juez. Pero de manera ilegal, lo que aprobó esta gente era de manera legal dar ERE. No, y hubo mucha gente y muchos ERE legales. La realidad, y ahora, Raimundo, segundo. Mira, el oye, juez, perdona, déjame que te diga una cosa, luego puedes intervenir. Perdóname. Vamos a ver, los 800 millones defraudados de manera ilegal están determinados ya por una decisión del juez. Vale, sí, lo que te estoy diciendo. Son 800 millones. Y el juez dice algo más. Que fue una trama ideada, diseñada y concebida en la Junta de Gobierno de Andalucía, Consejo de Ministros, ¿no? Claro, Consejo de Ministros. Que no, lo dice el juez, no lo digo yo, lo dice el juez. Y por eso a ambos, a Chaves y a Griñán, les imputa un delito de prevaricación. Es decir, tomar a sabiendas de que es injusto o ilícito una decisión que es ilegal. Dejadme preguntarle, porque está ya con nosotros Antonio Miguel Carmona, que es concejal del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Madrid. Antonio Miguel, muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo estáis? Gracias por estar con nosotros. Un placer. Sobre los ERE, primera valoración aquí en Más Claro Agua, Antonio Miguel Carmona, que se sienten en el banquillo dos presidentes socialistas, presidentes de la Junta de Andalucía. ¿Qué te parece? Bueno, es que no va a ser así, como dice el nombre de este programa, Más Claro Agua. Estáis discutiendo algo de una primera información que es falsa. No hay un juicio oral. Eso ha sido un error del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que ha rectificado bastantes horas más tarde, pero ha rectificado. No existe juicio oral contra Chaves y Griñán. ¿Es el auto de procesamiento? No hay un auto de procesamiento, hay un auto de procedimiento abreviado.
Es decir, estamos en la fase de instrucción. Es un trámite administrativo. La bomba se ha generado porque el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y su departamento de prensa ha emitido una nota completamente falsa sobre un auto de procesamiento, que no existe. Lo que existe es un auto de procedimiento abreviado, que es la fase de instrucción. Habrá que instruir los hechos y a partir de la instrucción de los hechos, que por cierto son recurribles, entonces habrá o no juicio oral, pero todavía no hay juicio oral. Lo digo para que podamos centrar la tertulia, porque nadie se va a sentar en el banquillo como juicio oral, sino en procedimiento abreviado para ver si deben ser juzgados o no deben ser juzgados. Esto es muy importante matizarlo, más que nada por hacer gala al título del programa, Más claro el agua. Sí. Pues más claro el agua, ha habido una nota de rectificación del TSJA, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, diciendo que se han equivocado, algunos, como algunos líderes políticos de otras formaciones, se han precipitado, como suele ser común, precipitaciones a veces interesadas, acusándoles de haberse llevado dinero. Ni se han llevado un solo euro, ni un solo céntimo, evidentemente. Pero independientemente de eso, en términos jurídicos, no hay un auto de procesamiento, no hay un juicio oral, lo que hay es un procedimiento abreviado, que es continuar la fase de instrucción para esclarecer los hechos. Bueno, pues esto es lo que la noticia, vamos. El juez procesa, diario El País, el juez procesa a Chávez y Griñán a 3 semanas de las elecciones. Dicta el auto de procesamiento. Chávez y Griñán al banquillo por la trama de los ERES. Esto, tenemos la textualidad de ese auto dictado por el juez, el señor Marín, si no recuerdo mal, o Álvaro Martín, que dice todo lo que estamos analizando en estos momentos. Antonio Miguel Carmona. Estoy buscando la rectificación del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Independientemente de la rectificación que ha hecho el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Pero en cualquier caso, el hecho de que sea un procedimiento, el hecho de que sea un procedimiento abreviado y que se cambie la calificación del auto que ha emitido el juez, el hecho cierto es el auto que ha emitido el juez y lo que dice y los delitos que imputa tanto al presidente Griñán como al presidente Chávez, así como los otros 6 consejeros y a los 24 altos cargos. Es el auto del juez que lo acabamos de conocer. Si es un procedimiento abreviado. Ya están los medios de comunicación, por los que te estaba buscando, ya están rectificando los titulares, obviamente, ¿no? Pero una cosa, nos da igual que sea el auto de procesamiento, no. Es el auto, pero es el auto del juez que está investigando el caso, que dice, les acusa en los términos en los que no han variado. Otra cosa es que se dicte la apertura del juicio oral o no. Para ti te da igual, y lo entiendo porque tú das la información, incluso corrigiéndola yo correctamente, pero yo es que acabo de escuchar al portavoz del Partido Popular en Andalucía decir, se demuestra que se han llevado, que han... Bueno, por favor. No se demuestra y aquí desde ayer... Por supuesto que no se demuestra. Es decir, tan importante es condenar la corrupción, y ya sabes que yo condeno la corrupción fuera y dentro de mi partido con la misma intensidad, el mismo tono, con más intensidad si es corrupción del PSOE, porque me duele más, pero desde luego también hay que corregir con la misma intensidad y la misma contundencia cuando alguien es inocente o todavía no se va a sentar el juicio oral. Sin duda, Antonio Miguel Carmona, pero aquí, entonces, si no hay auto de apertura del juicio oral, no lo hay. Lo desconozco porque lo que hoy decía la prensa y el auto que hemos conocido, desconozco si es el auto de apertura, pero sí que conocemos las imputaciones que el juez hace en el auto. Eso no varía. Y el auto es el que es. Y el auto dice, les acusa gravísimamente de delitos, o sea, les acusa de delitos muy graves, que son prevaricación a los 2 presidentes y además le acusa de malversación al presidente Griñán y al resto de los altos cargos. Entonces, vamos al contenido de los hechos. El contenido de los hechos, no muy apertura importante. del juicio oral en estos momentos, el contenido de los hechos que pone en solfa el caso de los ERE con esos 850 millones, con esos delitos tan graves, ya opinión sobre esos hechos. Estamos en la fase, te doy mi opinión sobre esos hechos, no te preocupes, pero estamos en la fase de... no de juicio oral, sino en la fase de instrucción. Entonces dice el juez, se les puede acusar o se les acusa de prevaricación administrativa y en uno de los casos de posible malversación, en el caso de los 2 expresidentes, uno de una cosa y el otro de 2 cosas. Se abre procedimiento abreviado para ver si se le juzga, para ver si es una barbaridad la acusación o no es una barbaridad la acusación. Por lo tanto, no estamos hablando de un juicio por un juicio. O sea, los jueces acusan de barbaridades. No. Porque esto lo ha
firmado el juez? Yo no he dicho el eso. juez Yo instructor no he en dicho estos eso. momentos. Es que es juez instructor. Claro, es decir, pero las instrucciones luego pasan a la siguiente fase. Instruye, dice, es posible que ocurra esto, vamos a ver si lo juzgamos o no. Entonces se abre un procedimiento abreviado. Y ahora la sala tendrá que determinar si esas acusaciones se sostienen o no para poder haber o no juicio oral. Lo que me parece muy sospechoso, y ahí, como tengo confianza contigo, te lo digo, me parece muy sospechoso que un procedimiento abreviado se lance casi en plena campaña electoral. Muy sospechoso, muy sospechoso. Entonces, y desde luego, no por tapar la corrupción, al contrario, como dice la Junta de Andalucía, ojalá esto se hubiese determinado mucho antes, ¿no? Y en el fondo de la cuestión, pero me parecía muy importante la forma, porque en democracia la forma es fundamental. En el fondo de la cuestión ha habido malversación, seguro, de caudales públicos, desde luego no los 800 millones de euros, que como muy bien estaba diciendo Raimundo, es el monto total de los seres repartidos en un procedimiento que aprueba el Parlamento, que procesará todo el Parlamento también, que también se puso encima de la mesa, que aprueba el Parlamento, que impulsa la Junta de Andalucía y que impulsan otras juntas de gobierno, para ser exactos, otros consejos de gobierno, porque Jaime le ha dicho Consejo de Ministros, pero todos hemos entendido qué quiere decir. Consejos de gobierno, Consejo de Gobierno. Da igual. Consejo de Gobierno, el impulso de otras comunidades autónomas. Los mismos procedimientos, erróneos, sin lugar a dudas, por supuesto, pues si no, no se hubiesen llevado el dinero de forma equivocada, de forma errónea, de forma delictiva o presuntamente delictiva algunos. Por cierto, algunos, porque ni Chávez ni Griñán se han llevado un solo céntimo ni un solo euro. Nadie está acusándoles de que se haya llevado un solo céntimo o un solo euro. Al señor Chávez, al expresidente Chávez, se le acusa de prevaricación administrativa. Es decir, de haber hecho las cosas administrativamente, y a Griñán, de haber hecho las cosas administrativamente mal. Y a Griñán se le añade de malversación al haber hecho las cosas administrativamente mal, como presidente del Consejo de Gobierno, pues que se produjo malversación. Esto es lo que hay que aclarar, más que nada para poder discutir. Bueno, vamos a ver, pero Antonio, tengo aquí ya la información, la rectificación del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, y lo que ha querido aclarar el Tribunal es que se trata de un auto de procedimiento abreviado, como bien has dicho, y no de un auto de apertura de juicio oral. Sin embargo, esto significa que no es que se vayan a sentar en el banquillo de manera inmediata, sino que dentro de mes y medio se dirá si se dicta ya la apertura de juicio oral. Pero el auto del juez es el mismo, el contenido de los hechos es el mismo. No, pero parece, nos has pillado con el pie cambiado y parecía que es que la noticia no es noticia. La noticia lo es, el contenido del auto del juez es el que es, las imputaciones siguen siendo gravísimas y no cambian ni una sola línea del auto del juez imputando los hechos concretos a cada uno de los 24 altos cargos, 6 exconsejeros y 2 presidentes del Partido Socialista y de la Junta de Andalucía. Isabel, esos son los se hechos. ha rectificado correctamente. Es decir, pues ya está, pero la noticia sigue siendo la misma. Escucha, porque más claro el agua. Ha rectificado correctamente. Yo no es que por ponerme el prurito de haber colaborado con tu programa, que me encanta colaborar con tu programa, he ayudado a que leyeras la rectificación ya está leída, pero el hecho ya está leído, de que es un procedimiento abreviado que no cambia nada. Pero si el hecho en sí, lo grave es el hecho, pero Isabel, lo que contiene. Pero tan grave es el hecho hoy como hace 2 semanas. Y por cierto, como tú muy bien has dicho, en mes y medio, es decir, después de las elecciones, por cierto, en mes y medio se producirá o no juicio oral, si el instructor considera que se debe abrir o no juicio oral. Por lo tanto, nada de juicio oral, como se está diciendo en todos los medios de comunicación. Jaime, tú me agrada haber colaborado. Pero quiero que veamos los hechos, porque nos hemos vuelto de repente un poco locos. Muy importante. Que tiene para dar vueltas a las cosas. Bueno, ¿qué vueltas? La rectificación que habéis leído. Antonio Miguel, lo que ha hecho el magistrado Álvaro Martín es dictar un auto de transformación de las diligencias previas en un procedimiento abreviado. Eso es, exacto. Y eso es lo que no se ha contado. Y eso en Román Paladino es apertura de auto de procedimiento. Y luego con el tiempo se verá si hay juicio oral o no hay juicio oral. Aclarado. ¿De acuerdo? Me alegro mucho haberlo aclarado. Ahora le pregunto a Antonio Miguel Carmona, pero antes me pide la palabra también Antonio González Terol. Muy buenas, Antonio Miguel. Vamos a ver, yo por las cosas que has dicho, por ejemplo, que el Parlamento andaluz aprobó y que serían todos culpables, tú y yo sabemos que hemos sido parlamentarios los dos en la Asamblea de Madrid, que el Parlamento aprobaría la cuantía de dinero, pero es el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía con sus presidentes los que aprueban el procedimiento y la consejería competente en la que lo otorga. De hecho, si te ves el auto del juez, que por cierto dice que da 45 días, es verdad, para la calificación de los delitos, es decir, para decir si la prevaricación administrativa es de 5 o de 20 años, pero no para poner en duda el delito, sino la cuantía de años que las defensas
o en este caso las acusaciones, piden, sí, lo dice pero en su por auto. favor, dejemos las cosas técnicas, porque ojo es que cosas no somos importantes. Es un procedimiento abreviado. Antonio, las cosas técnicas ya las hemos debatido. Chávez es un tema importante porque dice el juez en el auto, dice abiertamente: las ayudas las dio de manera arbitraria, sin procedimiento, incumpliendo las garantías y fines propios de las ayudas, y obvió todos los informes de la intervención general. Y sobre Griñán lo dice muy claro, dice, ¿por qué mete la malversación? Porque dice, se manipulan los presupuestos. No es concebible que el presidente de la Junta se mantuviese ajeno a los mecanismos de concesión de las mismas. Si lo está diciendo el juez, no pone en duda los delitos, lo que dice ahora es la calificación del número de años en esos delitos, Antonio Miguel. Y entonces, a ver Antonio Miguel, a los hechos, por favor, no a los tecnicismos jurídicos que ya han quedado claros. Es que es muy, claro. Es muy importante, como ha dicho, que pongo las cosas al revés, de ahí creo que te has equivocado, he puesto las cosas al derecho. Es decir, ahora mismo cuando estabais haciendo el reportaje, me estaba mandando WhatsApp medios de comunicación que estaban corrigiendo esa información. Es si ya lo hemos hecho aquí, pero... Bien. Pues no, al revés, al derecho. Te lo agradecemos enormemente. Luego me pagas con unas cañas. Que pague Terol. Que pague Pago yo. Hombre, te está liando. Ya me está liando. Anda, Carmona, venga, vamos a los hechos. Carmona, es muy importante, era muy importante aclarar esto y lo están rectificando todos los medios. Por cierto, el juez no solamente dice la calificación de los hechos, también si los hechos van a ser juzgados o no, como habéis dicho. No dice calificación de delitos. Sí, la calificación de los delitos. Y tendrá que verse, fenomenal, pero que vamos, entre otras cosas, que vamos a los hechos. A ver, además de la calificación de los delitos, tendrá que verse si se juzgan o no los delitos. Por eso es un procedimiento abreviado. Hay que contarlo todo. Hay que contarlo todo. Déjame terminar. Los hechos antes de que nos regañe más Isabel. No, si yo no regaño. Sí, los regañas. No digas que no, porque nos regañas. Ay, pobrecito Antonio Miguel. Antonio Miguel, prove. Me debes unas callas. Antonio Miguel, que llevan media hora de programa hablando de las cuestiones técnicas y no hemos conseguido hablar de los seres. Pero Isabel, que hayamos ayudado entre unos y otros a que tu programa sea el que aclare este asunto y estén rectificando, me parece muy bien. Gracias, y tú misma has leído otra vez, venga, pero vamos, al fondo de la cuestión. El fondo de la cuestión es que ha habido un procedimiento errado. No se puede negar, y quien lo negara lo que está es entrando en el océano de la impunidad. Por supuesto que sí. ¿Hay responsabilidades políticas? Por supuesto que sí. Ha habido personas que se han beneficiado repartiéndose de forma fraudulenta ERES? Por supuesto que sí. ¿Eso supone que sean culpables Chávez, los expresidentes Chávez y Griñán? Por supuesto que no. Aclarar, desde mi modesto punto de vista, Es decir, yo ahí las estoy volviendo como si tuviéramos un juicio oral que no estamos en él. Entonces, aclarar de forma contundente por mi parte que solo una parte, lamentablemente, aunque fuera €1 sería grave, de esos 800 millones de euros se han repartido fraudulentamente, que los procedimientos eran equivocados como en otras comunidades autónomas y que intentar echar porquería a diestro y siniestro es ayudar a no esclarecer los hechos, que se castigue a quien se tenga que castigar, que se condene a quien se tenga que condenar, pero cuidado y mucho cuidado con pensar, como puede pensar alguna parte de la opinión pública, que Chávez o Griñán se hayan llevado un solo euro. Ni un solo euro. Prevaricación administrativa. Nadie ha dicho eso. Nadie ha dicho eso, pero mira, con el portavoz del Partido Popular en la Junta de Andalucía sí que lo ha dicho. Antonio. No de llevarse un euro, pero sí de que se ha demostrado, etcétera. No, se ha demostrado que es un sistema fraudulento, presuntamente, y según la propia Margarita Robles, que estaba ayer con nosotros, juez de carrera de profesión número 2 del Partido Socialista, ayer decía que esto era gravísimo y que respeto, por supuesto, y que esto es muy gordo y el Partido Socialista tendrá que hacer examen. Yo me pregunto, vamos a ver ayer a Pedro Sánchez, porque claro, lo ha comentado, todos han salido hablando, todos tus correligionarios del partido, Antonio Miguel, han salido hablando de la honradez personal, que nadie ha puesto en duda, ni el juez, pero la cuestión de fondo política sí. Y además, acto seguido, Pedro Sánchez dice, yo estoy limpio. Ahora le llaman Pedro Don Limpio, dicen algunos. Vamos a ver cómo lo dice, porque ha causado un malestar hasta tal punto que la ABC hoy su información de portada. A ver si podemos verlo. Respeto al trabajo de los jueces, la asunción de responsabilidades políticas por parte tanto de Chávez como de Griñán ya se dirimieron el año pasado cuando asumieron en primera persona y dimitieron de sus responsabilidades políticas. Mire, yo soy un político limpio. Soy un político que cuando entré en el Partido Socialista aprobó un código ético exigente.
no sé si lo hemos oído, pero él decía, ha dicho yo estoy limpio, Antonio Miguel Carmona. Ahora es yo estoy limpio, tú estás limpio, él está limpio, y bueno, los que están... No ¿Cómo conjugamos el verbo este? Sí. ¿Está enfadado parte del Partido Socialista aunque no lo hace público? No creo, no lo sé. Yo desde luego no estoy enfadado por esto. Pero sí que tengo que decir, como estamos hablando de Chávez y Griñán, no estamos hablando de Pedro Sánchez o de mí. ¿Sí? Yo digo que Manuel Chávez es una persona limpia y Griñán es una persona limpia. Si me preguntan por Chávez y Griñán, no voy a decir yo si soy o no limpio. Desde luego, yo creo y estoy convencido de que Chávez y Griñán son personas limpias. De hecho, el juez no le acusa de haberse llevado nada, sino de haber cometido un error administrativo que puede haber acabado en una parte de malversación. Bueno, pues ahora no es un error administrativo. A ver, venga, aclarar que queréis intervenir todos. Es un error administrativo. Un error administrativo no lleva a la consideración de delito. Y de lo que le está acusando el magistrado a ambos es de un delito. A uno de un delito de prevaricación y de malversación de caudales y a otro un delito de prevaricación. No es una simple falta administrativa, por favor, que es que vienes aquí y como tienes esa capacidad dialéctica para envolverlo todo, nos está volviendo locos. Pobrecita de la vida, les voy a recordar que cobraba casi 765 euros al día en el Banco Europeo de Inversiones, una silla que era... hay 8 puestos de vicepresidentes, ella era una, ocupó el puesto después de un portugués, como bien le decía la vicepresidenta entonces, cobraba 23.000 euros al mes, más dietas por residencia del 15% de su sueldo, más gastos de representación que ascendían a casi 1.000 euros al mes. Y todo eso, claro, se pegó con pegamento al puesto de consejera del Banco Europeo de Inversiones, fue tal el escándalo, estuvo meses y meses con el pegamento, ella no quería bajarse del Banco Europeo de Inversiones, hasta que la audiencia de Sevilla confirmó su procesamiento, sus imputaciones, mejor dicho. Pero claro, yo le pregunto a Antonio Miguel Carmona, ¿qué hubiéramos dicho si un alto cargo del Partido Popular, exministro, le imputan las cosas que ahora le imputa un juez a esta persona y hubiera tenido ese cargo en Europa? Lo de la señora Madalena Álvarez, o la señora Álvarez, mejor dicho, y el resto de los consejeros imputados y altos cargos, también es para hacérselo ver, ¿no? Vamos a ver, por completar la información, yo hoy vengo a poner las cosas al derecho. Magdalena Álvarez no solamente cobraba eso, sino que todos los miembros del Banco Europeo de Inversiones cobraban lo mismo. Claro. Es decir, bueno, pues si... Pero no si estaban imputados por los seres de Andalucía. No, porque Isabel, te lo digo con mucho aprecio. Cuidado con la demagogia, porque todos los miembros del Consejo de Administración del Banco Europeo de Inversiones cobran lo mismo. Y el único español era ella y se aferraba al puesto a pesar de estar imputada. Es decir, pero se aferraba, fíjate, ahora que pedís tanta limpieza en la política, resulta que mantener a una señora en un cargo europeo imputada y ratificada la imputación por la Audiencia de Sevilla, para honra de los españoles, digo yo que el PSOE, que ahora que estáis en época de pedir disculpas y de decir, yo no voy a pedir disculpas por algo que no he cometido. Es decir, yo pediré disculpas y lo hago habitualmente cada vez que cometo un error, habitualmente no, porque no cometo tantos, pero cada vez que cometo un error pido disculpas. Pero si no he cometido un error, no pido disculpas, porque sería como reconocerlo. Es decir, todos los miembros del Banco Europeo de Inversiones cobran lo mismo, no solamente Magdalena Álvarez. Y dicho esto, es curiosa la forma de ser fiscal, ya no abogada del Estado o vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, de fiscal contra Magdalena Álvarez. Estamos en campaña electoral, pero... Pero si eso fue hace años, lo hemos repescado ahora. Sí, no, es que desde hace años se viene repitiendo un acoso contra Magdalena Álvarez, cuando... ¿Y si esto acaba en el caso de Magdalena Álvarez como inocente? Que es lo más probable, evidentemente, desde mi punto de vista, porque tampoco se ha llevado un euro. Tampoco se ha llevado un euro. Entonces, ¿qué tengo que decir aquí? Pues, hombre, decir primero que todos los miembros del Banco Europeo de Inversiones cobran lo mismo. Si queremos rebajar el salario, se lo rebajaremos a todos, que a lo mejor es mucho. Una pregunta, Antonio Miguel, perdón, podemos hablar los dos. No era esa la cuestión. Antonio, ¿qué tal? Te saluda Luis Valcarce. Hola, Luis. Mira, ya que dices vamos a poner las cosas del derecho, pues yo te propongo que hagamos lo mismo. Es decir, dejemos de hablar de que Chávez o Griñán o Magdalena Álvarez se llevaron dinero, porque no es lo que estamos juzgando. O sea, pon las cosas en el derecho y digamos si realmente malversaron los fondos, si ese dinero sirvió para evitar revueltas sociales, prejubilar a la gente fraudulentamente. Eso es lo que estamos juzgando. No estamos diciendo si se llevaron Luis, o no dinero. Estamos diciendo si hicieron un uso indebido, si hubo una trama opaca e ilegal para prejubilar
a gente, entre ellos trabajadores y otros dirigentes socialistas que también se apuntaron. Y de los llamados intrusos. 100% de acuerdo. Estoy de acuerdo contigo. Lo has planteado que no podría ni discutirlo. Es decir, ¿hubo una trama opaca? Sí. ¿Hubo malversación de fondos? Sí. Lo que se va a juzgar es quién malversó. Pero no. ¿Hubo malversación de fondos? Sí. ¿Hubo una cantidad, que no son los 800 millones de euros, evidentemente, una parte, por no ponernos a discutir ahora de la cantidad, que se malversó? Sí. Ahora, ¿quién es el responsable? El responsable penal es lo que se va a juzgar, donde yo opino que en el caso de Chávez y Griñán no hay una responsabilidad penal. Pero bueno, ¿hay una responsabilidad política? Sin duda. Donde podemos discutir si Chávez y Griñán, siendo presidente de la Junta de Andalucía y, como digo antes, la aprobación del Parlamento, etcétera, etcétera, puede tener una responsabilidad política. Yo soy de los que siempre pongo por delante la responsabilidad política, sí. Ahora, todo lo que has dicho, que ha habido trama, por supuesto, sin lugar a dudas, el fondo de la cuestión, que ha habido malversación de una parte, por supuesto, ni sin lugar a dudas, es que discutir si ha habido malversación o no sería ridículo, claro, por supuesto. Ahora, ¿que Chávez y Griñán sean culpables? No. ¿Que tiene juicio oral? ¿El Partido Socialista no debería pedir al menos disculpas porque esto se hizo bajo un mandato socialista? Es decir, estamos hablando del dinero de los parados. Bueno, pues no estamos hablando de un dinero... Yo que no soy... hombre, yo pediría, por supuesto que se pediría disculpas porque se haya cometido una serie de errores que, como muy bien dice Jaime, debo quitarme de mi discurso el término de error porque es prevaricación administrativa. Por supuesto que sí. No es solamente un error de una multa. Es decir, es una prevaricación que ha dado lugar a una parte de una malversación. Como, por cierto, el mecanismo que ha existido en otras comunidades autónomas. Y no lo digo para quitarle peso o poner el ventilador, lo digo porque habrá que cambiar los procedimientos en todo. Que yo, que he sido portavoz de Hacienda durante muchos años y que he trabajado en términos autonómicos mucho con el presidente Leguina y después, que el presidente del Consejo de Gobierno supiera exactamente que el procedimiento final, aunque fuera una cantidad presupuestariamente importante, lo conociera, eso es mucho decir, ¿eh? Ahora, y los términos que dice Luis, sin duda, ha habido malversación, sin duda. Ahora hay que ver quién. Antonio, que hay 6 informes de la Intervención General que sabes que depende directamente del consejero de Hacienda y que lo eleva al Consejo de Gobierno. Si eso es lo que le afean precisamente a Chávez, el ignorar los 6 informes del Interventor General de su comunidad autónoma, donde le pone de relevancia que la manera de conceder esas ayudas es ilegal. Y para mí, y para ti estoy seguro, la malversación de fondos públicos y la prevaricación administrativa constituyen delitos de corrupción política, ¿o no? Sí. Yo no estoy diciendo que él se lo haya llevado al bolsillo. Ahora, que han institucionalizado un método de subvencionar, que es lo que dice el juez en su auto, de subvencionar para probablemente crear una estructura política que consolide un gobierno socialista durante muchísimos años. Eso lo dices Antonio, tú. Eso lo dice el auto. Bueno, lo dice, eso es de un auto político. Reiteradamente. Mira, Vamos a ver, cuando 2 expresidentes, 6 exconsejeros, 17 directores generales y viceconsejeros están imputados por malversación, como poco, y por prevaricación, y 300 más en la causa general, Antonio, discutir. Yo no estoy diciendo que se lo hayan metido en el bolsillo, pero son delitos de corrupción política. Son delitos de corrupción política. No es un errorcillo, es un errorcillo de malversación continuada durante 14 años. O sea, que eso no es un errorcillo. Vamos a ver, yo puedo estar de acuerdo con el principio de tu intervención. Son delitos, por supuesto que son delitos. Ahora hay que ver quién comete esos delitos. Desde luego Chávez y Griñán, desde mi punto de vista, no, pero son delitos, por supuesto. Es un procedimiento. Déjame contarte, déjame darte mi opinión. Jorge Barreiro, juez del Supremo. Son delitos, por supuesto que son delitos. Ahora hay que ver 2 cosas. 1, ¿quién comete esos delitos? Eso lo tendrá que dirimir el juez. Yo doy mi opinión, que puedo estar equivocado, de que ni Chávez ni Griñán han cometido esos delitos. 2, ¿es un error en el procedimiento administrativo? Por supuesto que es un error, si no, no se hubiese malversado. Pero eso como en otras comunidades autónomas, por cierto, donde también habría que investigar. Y tres, a partir de ahí ya te vienes arriba y dices, para poder consolidar un gobierno socialista de Andalucía. Hombre, creo que os sacamos bastantes puntos, para bien o para mal. Sí, sobre todo en las últimas que para no necesitar y vosotros cometer delitos. Y aunque lo necesitáramos, tampoco cometeríamos delitos para ganar las elecciones. Antonio, y por eso imputan al interventor general. Y por eso todos los días sale un nuavo imputado en una delegación de la Junta de Andalucía en las provincias. El interventor general está imputado.
Presentó 6 informes, pero Sofía Miranda, Ciudadanos, también tiene algo que decir. Estáis entrando en un debate que sinceramente roza un poco el ridículo. Yo no sé si Chávez y Griñán se llevaron dinero, lo que sí sé es que están imputados desde el 2015 por un juez y será un juez quien tenga que esgrimir y que tenga que decir si estos señores se llevaron o no dinero. Lo que sí que sabemos es que se estableció una red clientelar en Andalucía durante 30 años y que durante estos 30 años el Partido Popular no dijo nada en Andalucía de lo que estaba pasando en Andalucía también. Pero como que no, si planteó comisiones de investigación y no las aceptaban. Oye, que nosotros las hacemos encantados, apoyarnos. Pero, Sofía, como en la Comunidad de Madrid, que ha comparecido todo el mundo. Fíjate, en Andalucía han tenido que pasar 5, 6 meses, 8 meses, ¿no? No, bienvenido, en el anterior programa que tú y yo conseguimos, el que tú y yo conseguimos, lo que hacen en Madrid, lo que os hacen en Andalucía. Que Susana Díez no iba a comparecer, ya ha comparecido. Sí. 8 meses después, ¿cuándo compareció Esperanza Aguirre? ¿Cuándo comparecieron todos? Hombre, por favor, que Ciudadanos venga a dar ejemplos con esto. Hoy es el día central del debate, porque ya lo ven, en estos momentos se abren 30 debates más y sepan ustedes que hablaremos también de la imputación que hace la Fiscalía, que pide 5 años y medio a Oriol Ferrusola, a Oriol Pujol, quiero decir, Pujol Ferrusola, hijo de Jordi Pujol, el hereu, que por la trama de corrupción de las ITV y de Messi, que el fiscal, a pesar de acusarle de 4 millones de defraudar 4 millones, fíjense ustedes, dice el fiscal que el pobrecito confiaba tanto en su padre que no tenía ni idea de la estructura que había montado para llevarse 4 millones. En fin, nos hemos quedado sin tiempo. Antonio Miguel Carmona, gracias por haber estado con nosotros. Me debéis unas cañas, ¿eh? La semana que viene más. Y también a Sofía Miranda, gracias por haber estado aquí. Y Antonio González Terol, todos los políticos del resto, nos quedamos. Ahora les voy a hacer una recomendación. No se vayan porque volvemos. Espero que les guste. Nos hemos quedado sin tiempo. Vamos a la respuesta a la pregunta que les hacíamos a ustedes esta mañana. Léemela, Jaime, porque ya no veo nada. ¿Quién actúa mejor contra la corrupción? Rajoy, el 79%, Sánchez, el 21%. Pues gracias por opinar, gracias por estar ahí, gracias a todos por haber venido. Vaya feria del libro este fin de semana. Les espero mañana sábado por la mañana en la caseta 38 y el domingo. Y Raimundo también, seguro. No, pero yo el sábado que viene, el día 11. Pues día 11. En la semana que viene gracias, no se pierdan María Pelayo, que empieza ahora junto con Ricardo Altable. Hasta mañana.